Bienvenidos a todos, hoy vamos a ver técnicas y consejos para empezar a dibujar pixel art en Promotion NG. El pixel art es una forma de arte digital que utiliza píxeles individuales como los componentes básicos de una imagen. Cada píxel se coloca y posiciona cuidadosamente para crear una imagen en una cuadrícula, lo que le da un estilo visual distintivo y retro. Inicialmente los artistas de pixel art se esforzaron por crear ilustraciones detalladas utilizando una paleta de colores limitada y una resolución baja, pero hoy en día podemos encontrar toda clase de trabajo creativo. Y dicho esto, vamos a comenzar con nuestro primer sprite. En pixel art y en el contexto de diseño de videojuegos, un sprite es una imagen bidimensional que representa a un personaje, objeto, enemigo u elemento interactivo en el juego. Estos sprites los encontraremos en infinidad de tamaños y dependerán del tamaño de la pantalla donde queramos situarlos. Ya que no era lo mismo el personaje de Pokémon en la pantalla de una Game Boy que medía 160 por 144 píxeles, que colocar en esta misma pantalla una tortuga ninja dibujada para la Super Nintendo. Y como vemos en esta tabla, aquí hay recogido algunas de las siluetas de los personajes más icónicos y famosos de las videoconsolas de todos los tiempos, y podemos ver los protagonistas de Pac-Man, de Mario, Zelda, Pokémon, Mario Bros. 2 y Mega Man, los cuales como vemos andaban alrededor de unos 16 píxeles de tamaño. Después continuamos con los personajes de Metal Slug, Metroid, Sonic o Mega Man 2, en los cuales ya vemos que había un salto de tamaño muy ligado a la resolución en la que se dibujaban en sus distintos videojuegos. Y vemos cómo rondan aquí alrededor de los 39-40 píxeles. Continuando encontramos a Optimus Prime de los Transformers, a Michelangelo de las Tortugas Ninja, a Lobezno de los X-Men o a Ryu de Street Fighter 2, en los cuales ya cambiaba un poco el formato de los videojuegos y requerían dibujarlos a un tamaño superior. Esto era ya mucho más notable en los juegos que eran de peleas, en los cuales los personajes abarcaban un gran espacio de la pantalla. Así que visto esto, vamos a crear un nuevo proyecto, File, New Project, Create, ponemos un nombre y vamos a crear un proyecto de dimensiones pequeñas como por ejemplo las de nuestro Mario Bros. Para ir familiarizándonos con el trabajo con los píxeles. Dejamos nuestra paleta de color en la definida y le damos a OK. Y el primer consejo que os voy a dar antes de empezar a dibujar es que empecéis a dibujar en escala de grises. Dibujar en una escala de grises ayuda a mejorar tu dibujo al enfocarse en las luces y sombras y valores tonales, lo que permite comprender mejor la forma y el volumen de un objeto. Por otro lado, elimina distracciones de color, haciéndonos ahorrar tiempo y permite perfeccionar la composición antes de agregar color, lo que también lo hace más portable y versátil, ya que son fácilmente convertibles a color posteriormente si es necesario. Esto te da la flexibilidad de probar diferentes esquemas de color sin tener que rediseñar por completo el personaje. En el tutorial 15 hablamos de algunas herramientas de Promotion útil para este caso. Así que volvemos a nuestro proyecto y lo que vamos a hacer es venirnos aquí a Edit, vamos a seleccionar todos los colores a partir de la segunda fila y le vamos a dar a este botón que lo que va a hacer es poner en negro todos los colores. Y ahora ya solo nos quedará la fila superior en una escala de grises. Y ahora empezamos a dibujar el personaje que nosotros queramos. Y en estos tamaños más pequeños os recomendaría empezar manteniendo un acabado simple y según lo vayamos aumentando ir añadiendo más detalles. Está claro que esto no es una regla fija si comparamos el diseño de algunos personajes de algunos videojuegos de tamaño muy pequeñito, pero sí me parece un buen consejo para ir cogiendo práctica. Y a continuación lo que vamos a hacer, según vayamos cogiendo práctica y nos vayamos sintiendo cómodos dibujando en estos formatos, es dibujar nuestro personaje en distintos tamaños. Esto nos va a permitir un desarrollo de habilidades, ya que crear en diferentes tamaños te desafía a trabajar con detalles variados y a perfeccionar tus habilidades de manipulación de los píxeles. También una adaptación a proyectos diversos,
Te preparará para abordar proyectos desde iconos pequeños hasta ilustraciones de mayor tamaño. Por otro lado, experimentar con estilos y enfoques artísticos variados, lo que va a enriquecer tu creatividad y lo que te ayudará a encontrar tu propio estilo. Y por último, también te ayudará a desarrollar una comprensión más profunda de cómo los detalles y las proporciones afectan la percepción visual, lo que mejora tu capacidad para transmitir ideas y emociones a través de tus obras. Así que le vamos a dar aquí, donde pone Resize, y vamos a aumentar nuestro proyecto en 280 píxeles de ancho por 100 de alto. Y le vamos a decir que haga un aumento de tamaño desde la esquina inferior izquierda. Le damos a OK y vemos cómo se ha reescalado el proyecto. Y aquí vemos la progresión de tamaños que he ido siguiendo y vemos cómo según se va haciendo más grandes los sprites he podido ir incorporando más detalles. Eso sí, he tratado de mantener al menos un patrón reconocible como ha sido la cara y el gesto este de la mano para que le diese una personalidad al personaje. También es importante que aunque estemos trabajando y dibujando en pixel art en unos tamaños muy reducidos, al igual que en otro estilo, es importante que empecéis a estudiar anatomía, porque incluso para crear personajes fantásticos y pequeños en pixel art, os ayudará a entender los movimientos y las posturas corporales. Es algo por lo que pasamos todos y conseguirás avanzar más rápido. Una buena forma es empezar por el típico muñeco de palitos y después pasar desde un estudio desde el interior al exterior del cuerpo humano, pasando por los huesos, la musculatura y después ir entrando en detalles como por ejemplo el de las manos. Pero como sé que esto puede ser un poco abrumador al principio, aquí van unos simples datos de iniciación que puedes encontrar solo con observar tu propio cuerpo y que están relacionados a un cuerpo adulto. Empezamos porque las piernas son tan largas como el conjunto de tu cuerpo y cabeza. Los brazos estirados junto al cuerpo, tus manos quedan por debajo de la altura de tu cadera. Te recomiendo que en las caderas siempre dibujes a tus personajes como si llevasen una braguita. Notarás cómo mejorarás tus anatomías y te ayudará a dibujar distintas posturas cuando tengas que mover las articulaciones. Un brazo cuando está estirado hacia arriba, junto con la articulación del hombro, tu codo siempre quedará por encima de la altura de tu cabeza. En una cara, los ojos se encuentran en el centro de ella y las orejas a su misma altura. Un pie es tan grande como tu cara y una mano casi tan grande como tu pie. El meñique de tu pie pequeño termina casi a la misma altura donde empieza el dedo gordo. Y el pulgar de tu mano es un poco más largo de donde empiezan tus nudillos. Su extremo final llega hasta el metacarpiano de tu meñique y tu meñique llega hasta la última falange de tu índice. En los chicos, dibújalos con los hombros más separados que las caderas y en las chicas con las caderas más anchas que los hombros. Y por último, piensa en tu espalda como si fuese un acordeón. Si bajas un hombro, sube la cadera de su lado y por el contrario, el otro hombro se distanciará del otro lado de la cadera. Bueno, y visto esto, creo que deberíamos corregir una cosa, porque como ya hemos dicho que las manos llegan por debajo de las caderas, si miramos este brazo, creo que es excesivamente largo. Así que vamos a corregirlo. ¿De acuerdo? Y ahí ya creo que está mucho más proporcionado. Ahora veamos algunas técnicas para mejorar nuestros dibujos. Primero, voltea tu canvas. Para ello nos venimos aquí a Frame y en Flip Canvas le damos horizontal, que yo le tengo asignada la tecla K. Voltear el lienzo horizontalmente te permite ver tu trabajo desde una perspectiva fresca. Esto facilita la detección de errores y desequilibrios en tu dibujo que pueden no ser evidentes cuando los ves en una sola dirección. Algunas de las ventajas de estas técnicas son mejorar la simetría. Si estás dibujando algo que debería ser simétrico, voltear el lienzo te ayuda a verificar y ajustar la simetría. Por suerte nosotros tenemos en Promotion una herramienta que es la de simetría, la cual me permite colocarla en cualquier punto de mi lienzo y dibujar de forma completamente simétrica. 2. Nuevo enfoque.
Mirar tu trabajo desde una perspectiva diferente puede estimular la creatividad y permite ver oportunidades para mejorar tu diseño. Al voltear el lienzo, puedes verificar si las proporciones de tu dibujo se mantienen correctamente desde diferentes ángulos. En este caso, yo por ejemplo aquí estoy viendo como las piernas de esta chica, con las sombras que le he hecho, da una sensación un poco extraña, así que vamos a corregirlo un poco. Y yo creo que por ahí está un poquito mejor. Y por último, evitar el efecto mirador. Cuando trabajas en una sola dirección durante mucho tiempo, puedes desarrollar un efecto mirador, lo que significa que te acostumbras a tus errores y dejas de notarlos. Voltear el lienzo rompe este patrón y te ayuda a ver tu trabajo de manera objetiva. De hecho, no sé si os pasa, estamos muy acostumbrados a ver a estos personajes siempre caminando, avanzando hacia la derecha, y cuando los volteamos nos da como una sensación un poco extraña. La siguiente técnica es analizar la silueta. Para ello será cómodo tener nuestros personajes en un fondo transparente y lo que vamos a hacer es añadir una nueva capa por encima y dibujar todo el espacio en blanco. Y nos vamos a los modos de fusión y lo colocamos en Subtract. Esto nos ayudará de varias formas. 1. Con claridad y reconocimiento. El contorno de un personaje es lo que permite que sea reconocible y distintivo. Un contorno bien definido facilita que el espectador o el lector puedan identificar el personaje de manera rápida y efectiva, incluso en situaciones donde el personaje puede estar en movimiento o en un entorno complejo. De hecho, aunque todos estos personajes solo estemos viendo su contorno, seguramente los habréis reconocido a muchos de ellos si lo habíais visto anteriormente. Y lo segundo que nos permite esta técnica es la comunicación visual. El contorno puede transmitir la personalidad, el estado de ánimo, la edad, el género y otros atributos del personaje. Por ejemplo, un contorno anguloso y afilado puede sugerir un personaje más agresivo y malévolo, mientras que un contorno suave y redondeado puede evocar una sensación de amabilidad y ternura. Aquí tenemos algunos ejemplos que he sacado de algunos videojuegos como Kirby, Mickey Mouse, Taruruto, malos como los de Batman, el Joker y el Pingüino, Gus de The Punisher y uno de los enemigos que aparece en el videojuego de las Tortugas Ninja. Así que volvemos a nuestro proyecto y vemos que tenemos por aquí. En el caso del primer personaje, aunque es cierto que es demasiado pequeño, la verdad que ahora mismo me parece que es como un misil o un pequeño cohete. Así que lo que voy a hacer es acentuar un poquito más la forma de este pelo. Y con este simple detalle como que ya me empiezo a imaginar a esa niña pequeña con el pelo. En el siguiente caso, lo primero que me está llamando la atención es esta pierna y estos escalones tan acentuados que hay aquí. Así que voy a volver y vamos a añadir aquí unos píxeles y creo que ya ha mejorado un poquito, incluso aquí. Y con eso me parece ya un poquito más equilibrado. Lo otro que no me termina de quedar muy bien definido es esta forma del pelo, así que vamos a capturar este color y vamos a añadir aquí unos cuantos píxeles más y ahora sí que me parece un poquito más definida esa zona. Vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí lo que estoy percibiendo es que básicamente tengo una mancha general de un cuerpo, pero no me termina de definir exactamente qué es lo que hay o qué es lo que no deja de haber. Así que se me ocurre limpiar un poco esta zona y ahora ya como que sí que empiezo a intuir como una forma más femenina de este cuerpo y una melena de un pelo que tiene aquí una curvatura hacia la derecha. Y ahora creo que sí ha ganado un poco más de expresividad sobre lo que estamos viendo aquí en pantalla. Y el último contorno,
la verdad que me transmite básicamente lo que es. Creo que es una postura dinámica de una chica joven y la verdad que tampoco le veo mayor problema. Pero sí creo que estos tres personajes, si los comparamos con el antes y el después, han mejorado un poco. La tercera técnica que vamos a ver es la de ver tu dibujo en escala de grises. Aquí ya hemos empezado dibujando por una escala de grises, así que nos vamos a venir a este otro personaje que casualmente se parece mucho a otro, pero no lo es, y vamos a ver cómo podemos hacer para verlo en una escala de grises. Para ello, lo que voy a hacer es venirme a crear una capa superior. Voy a dibujar todo el espacio en blanco y ahora nos vamos a venir a los modos de fusión y vamos a colocarlo en saturación. Aparte de lo ya mencionado sobre la escala de grises, esta técnica nos ayuda a mejorar la comprensión de la composición. Al eliminar el color, puedes centrarte en la composición y la distribución de las luces y sombras de manera más efectiva. Esto te ayuda a crear una imagen visualmente atractiva y equilibrada. ¿Y quiere decir que un dibujo, si no se ve bien en una escala de grises, está mal? Pues no. Podemos encontrar muchos casos como el de Sonic que no cumplen con esto y han funcionado perfectamente durante muchos años. Aún así, vamos a probar con este otro personaje, el cual he dibujado de la misma manera que se hizo con Sonic. Así que nos vamos a venir a su capa y lo primero que vamos a hacer es quitar todos los colores que no se han utilizado. Le vamos a dar a función, remove un uset color y compact y vemos aquí cómo quedan los colores que se han utilizado. Así que lo que ahora voy a hacer es reposicionar este Sonic. Voy a capturarlo con la tecla B. Voy a crear una capa superior. Lo guardo aquí con el botón derecho y voy a hacer una copia de estos colores que se han utilizado para dibujarlo. Y ahora le voy a decir que con función remap brush to selection. Y ahora, si lo pego aquí, si yo selecciono estos colores, vemos como aquí el selector va seleccionando estos colores de aquí abajo y si selecciono este sonido aquí, se seleccionan con los colores de arriba, de tal forma que ahora puedo modificar los colores de abajo sin modificar los colores del original. Así que vamos a encender nuestra capa y vamos a ver qué podemos ir haciendo. ¿Vale? Seleccionamos ese color y ahora voy a bajar la saturación y vamos a ver qué sucede así sin ver el dibujo. Y vemos cómo ha quedado. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, creo que en ciertos aspectos es más comprensible y distraen menos algunos colores, en especial, por ejemplo, como el rojo este de la zapatilla, ¿no? Y la última técnica que vamos a ver es la de comprobar tu evolución. Para ir mejorando poco a poco será importante ir creando tus dibujos paso a paso e ir guardándolos para ir comprobando tu evolución. Para ello, en Promotion tenemos varias formas en las que los podemos hacer. Uno sería, como ya hemos visto anteriormente, sería ir ampliando el tamaño de nuestro canvas. Por ejemplo, vamos a decirle que aquí en alto ponga 350, le damos a OK y ahora con la tecla B capturar nuestra imagen, la pegamos y seguiríamos dibujando en ella, ¿no? Otro sistema que podríamos utilizar es el de añadir aquí con botón derecho un frame vacío. Y ahora de este podríamos hacer varias copias e ir dibujando en cada frame una versión distinta de nuestro personaje. Y después, avanzando y retrocediendo, podemos ir viendo cómo vamos evolucionando. También lo que podríamos hacer es activar nuestro Lightable Setting. Si nos venimos aquí a su configuración, lo que podemos hacer es bajar este fader de aquí
Y ahora lo que vamos a ir viendo es, según avanzamos para adelante, el contorno anterior del diseño que acabamos de hacer. Y otra forma más que tenemos en Promotion, pues simplemente con la B, capturar nuestro spray y con botón derecho los podemos ir almacenando aquí debajo. Y si queremos en algún momento, pues los podemos recuperar y ver nuestra evolución. Y la última técnica que os recomiendo para mejorar en el dibujo de vuestro sprite es la de estudiar y copiar estilos de otros artistas. Hoy en día tenemos muchas opciones y muchos artistas con redes sociales como yo, ¿no? En Instagram, que suben todos sus trabajos. Simplemente podéis hacer una captura de pantalla y estudiar y ver lo que hacemos. O en Pinterest es otra de las grandes bases que usamos todos para estudiar. Y dentro del mundo del pixel art os recomiendo en especial esta web de Sprite Resource. En esta web podréis encontrar muchísimos sprites originales. Por ejemplo, nos podemos venir aquí a Game Boy y buscar por alguna de sus letras y encontramos todos estos archivos que si entramos, por ejemplo, en alguno de ellos, por ejemplo, vamos a entrar en este de Mega Man, vamos a entrar en uno de ellos y encontramos estos archivos con los sprite sheets de todas las posturas de Mega Man, el cual simplemente dándole aquí a Download los podemos descargar y verlos en nuestro ordenador. Después sería tan simple como irnos a nuestro ordenador, coger una de esas imágenes y arrastrarla y soltarla dentro de Promotion. Le damos a OK y vemos cómo se va a cargar todos los sprites y aquí a la derecha podremos ver la paleta original con la que se dibujó estos sprites. Y ahora vamos a ver el esquema que yo sigo para crear mis sprites. En mi caso siempre me gusta empezar con el típico muñeco de palito para encontrar la postura y la dinámica que me gusta, después lo relleno con formas geométricas y después procedo a rellenarlo todo con manchas. Una vez que tengo clara la postura corporal, paso a dibujar la ropa del personaje. Y algo que siempre tengo costumbre es la de separar en distintas capas las distintas partes que voy dibujando. Así, si en un futuro quiero crear una animación, siempre tendré separadas estas capas y, por ejemplo, podré hacer una animación de pelo sin que se vea afectado todo el dibujo de la cara y no tener que dibujarlo una vez y otra vez cada vez que haga un movimiento de pelo. También algo que nos puede ayudar es dibujar las partes que están en distintos planos en otro color. Así sabré que este rostro va a ir dibujado por delante de este cuello y, por ejemplo, que este antebrazo va, por ejemplo, flexionado por delante. También aquí, por ejemplo, podríamos añadir que si esta pierna está un poco flexionada, que va a ir situada por delante. Una vez que lo tengo dibujado con colores simples y planos, paso a dibujar las luces y sombras de mi personaje y ya será cuestión de ir refinando poco a poco el dibujo. Como vemos aquí, primero he añadido unas sombras bastante simples, aquí ya he pasado a meter detalles de la cara y a añadir algunas sombras más. En este paso he puesto algunos puntos de luces y algo que me parece súper importante es dibujar siempre la sombra en el suelo. Y en este último paso he refinado un poco más el dibujo y para suavizar algunas líneas lo que he hecho es, por los bordes donde parecían más duros, es añadir un color en transición entre el fondo y mi personaje. Como vemos, también le he hecho aquí en la sombra, pero no os preocupéis porque esto es una técnica que vamos a explicar más en detalle en el siguiente tutorial sobre iniciación al pixel art. Puede ser que en este punto el dominio de luces y sombras os resulte algo complicado, así que lo que os puedo recomendar en estos inicios es que en la fase en la que vuestro dibujo está plano podéis añadir una capa por encima, llamarla por ejemplo sombras, y lo que vais a hacer es coger el color negro, os vais a ir a vuestra capa y le vais a bajar la opacidad, por ejemplo, hasta un 20%, y ahora simplemente os tenéis que preocupar de ir haciendo las sombras sin tener que ir pensando constantemente qué colores serían los adecuados para hacer mejor la sombra.
Y lo bueno que si os equivocáis, pues los tenéis separados en una capa y no habrá afectado a todo vuestro dibujo. Así que con esto doy por terminada esta primera parte. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Te agradecería mucho que le des a me gusta si esto te resulta de utilidad. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.